Recordar. Hoy día vamos a empezar con realidad carnal o espiritual. Y nuevamente vamos a pasar por escrituras. Les voy a pedir si tuviesen a la mano las escrituras y vamos a ir haciendo una comparación. Mientras que estaba haciendo este estudio, sentí la dirección de hacer 2 columnas en una hoja de papel. Si quieren hacerlo, bienvenidos. Pero me ayudó a visualizar lo que estaba tratando de comparar entre lo carnal y lo espiritual. Si pueden poner en la columna de la izquierda, si gustan, lo que esté describiendo o hablando de lo que es vivir una vida carnal. Y si escriben en el lado de la derecha lo que es la vida espiritual. Entonces, mientras que estamos cubriendo escrituras, podemos hacer una comparación entre una y la otra. Si bien es cierto, tenemos la Biblia que es escrito para todos, tanto para, vamos a decir, gentiles y judíos, creyentes o no creyentes para nosotros. Sabemos también de que en lo natural, la carta que fue escrita, por ejemplo, de los Efesios, fue una carta que fue escrita para creyentes. Amén. Quisiera pedirles que mantengan eso presente cuando leamos la carta de Efesios, que vamos a leer algunas escrituras más adelante. Porque cuando estaremos leyendo Efesios, vamos a estar leyéndolo con la mente de que esto no ha sido escrito para alguien que está allá afuera, que aún no conoce a Cristo, que aún no tiene a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, sino que está escribiéndoselo a creyentes. Eso es muy importante, porque a veces tenemos la idea de que, eso no aplica para mi vida porque yo ya tengo a Cristo en mi vida, soy una persona consagrada y por consiguiente, pues eso lo ignoramos. Yo pienso que no es para ponernos condenación, sino que nuevamente estamos renovando nuestra manera de pensar. Y, amén, gloria a Dios. Y hay cosas, es lo que estaba escuchando, hay cosas que a veces durante el día, que estamos pasando, haciendo cosas durante el día, que empezamos a minimizarlas porque decimos, esto no importa, de esto no está hablando la escritura, son cosas pequeñas. Voy a darles un ejemplo, que ahorita creo que el Señor me dio convicción de eso. Es digo, hoy día no hay problema, me voy a comer ¿cómo le dicen en México? Bueno, el helado, el ice cream. Voy a comer esta malteada, como le llaman ustedes. Me voy a comer y yo sé que no es pecaminoso, pero sí sé que si me como varios al día, estoy haciendo daño a mi cuerpo. Entonces, tengo que tener la mentalidad de que si bien es cierto de que yo tengo la posibilidad de poder hacer lo que quiera, agarrar lo que quiera de la refrigeradora, no todo es bueno para mí a cualquier hora del día y tantas cantidades veces yo quiera agarrarla en el día. ¿Me doy a entender? Ese ejemplo aplica a lo de la refrigeradora como aplica en toda nuestra vida. No es que nos diga que nosotros no podamos divertirnos, que no podamos, vamos a ver, irnos a hacer una clase de ejercicio o que querramos ir al cine. Ustedes pónganle el nombre, que querramos reunirnos con la familia en una fiesta con la familia. Y a veces caemos en que no puedo disfrutar de esa libertad porque me siento de que si estoy poniéndome en una ubicación de ir a divertirme, estoy quizás cometiendo un pecado o estoy poniéndome a mí en dándome el permiso de hacer algo que no debo de hacer. Y no estoy hablando de pecar, estoy hablando de cosas generales, que a veces caemos en nosotros mismos ponernos la condenación porque viene el enemigo o nosotros mismos y permitimos que nuestro sentido de culpabilidad sean los que dominen la actividad que vamos a hacer. Lo que estaba dándoles del ejercicio de ir a agarrar una malteada o un helado de la refrigeradora es un ejemplo. No quiere decir que va a ser algo pecaminoso, sino que lo que sea que hagamos durante el día, lo estamos haciendo de una manera sin control, ignorando la voz del Espíritu Santo. Yo pienso que ahí es donde nosotros marcamos el límite entre caminar en lo carnal y lo espiritual. Pero esa es mi introducción, porque ahorita estaba hablando y me regresó esa imagen en el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, yo. Porque uno toma esa lección durante el día, ¿verdad? ¿Alguien pudiera leer Romanos 8, versículo 6, por favor? Bienvenidos a todos, por cierto. Bienvenidos Mami, hermana Rosa, Joan, Angie, Gracias, sí. hermana Romano. Herminia, Elizabeth. Ya estamos. Ya viene Teresa. Sí.
Romanos 1466. 1466. 1466. Vamos a hacer Romanos 8, versículo 6. Lo voy a leer yo hasta que se alisten. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente que está puesta en el espíritu es vida y es paz. Y en este de aquí pueden ponerlo como una escritura que habla de los dos, tanto de lo carnal como de lo espiritual. Está diciendo que la mente, lo que uno está pensando, y eso incluye nuestra personalidad, todo eso, es cuando está puesto en la carne, es muerte. Eso es en el lado de la izquierda. Pero cuando vamos a hablar acerca de la mente que está puesta en el espíritu, es vida y paz. Y déjenme explicar a qué se refiere. Mentalidad carnal no significa necesariamente que sea algo pecaminoso. Recuerden lo que acabamos de hablar acerca de comer el helado, comer algo. No es que todo el pecado es carnal, pero no toda la carnalidad es pecado. Si yo me voy a comer un helado, que es algo, vamos a llamarlo, es un ejemplo, ¿verdad? Carnal, no quiere decir de que eso es un pecado. Carnal literalmente lo que significa es algo de los 5 sentidos o es algo sensual. Tener la mente puesta en la carne es permitirle a la mente de uno que nos domine por lo que nosotros estamos viendo, oliendo. Estamos permitiendo que nuestros 5 sentidos sean los que dominen nuestra actividad. Uno tiene la mente puesta en la carne cuando los pensamientos están centrados principalmente en lo que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos en el ambiente físico. Entonces, por ejemplo, un familiar mío estaba con un dolor, ¿verdad? Entonces, ese dolor le hizo pensar de que, oh, tengo que ir al doctor, algo debe de estar mal porque estoy sintiendo este síntoma. Entonces, estoy diciendo yo de que esa persona es carnal y de que por consiguiente es pecaminoso, no lo estoy diciendo para nada, sino que obviamente Dios nos ha dado 5 sentidos y esos 5 sentidos no son pecaminosos, esos 5 sentidos no son algo que nosotros tenemos que ignorar en nuestra vida, para nada. La diferencia está en si es que nosotros vamos a permitir que esos 5 sentidos son los que van a dominar nuestras decisiones, dominar nuestra manera de pensar. Voy a darles otro ejemplo, como madres. Durante el día, y vamos a leer de eso, vamos a cubrir eso, ¿no? Podemos tener evidencia de que, hey, tal miembro de la familia está sufriendo de este síntoma, de esta enfermedad o de depresión. Y entonces uno que empieza a hacer, empieza a decir, ok, empieza a pensar durante el día de que todas las posibilidades habidas y por haber, sobre todo si se trata de los hijos, ¿verdad? Pero cualquier miembro de la familia, uno empieza a pensar, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa está sufriendo? ¿A qué cosa puede llegar esto? ¿A qué se puede escalar esta situación? Y cuando menos me doy cuenta, si me pongo a habitar en mis pensamientos en todo eso, no logré nada. No logré ni ayudar a ese familiar, ni tampoco logré encontrar una solución que era mi intención, ¿no? Mi razón, mi excusa es decir, pero estoy pensándolo porque tengo que encontrar una solución, una manera de resolver esa situación. Y saben que algo que yo misma me tengo que decir a mí misma durante el día, durante la noche, cuando uno está descansando y a veces me despierto pensando en esas cosas, digo, no, en el nombre de Jesús voy yo a decidir en mi mente, en que mi corazón y mi mente estén morando en lo que la palabra de Dios dice. Y me ha pasado que cuando yo hago eso, de repente estoy haciendo otra cosa, no estoy pensando en esa situación, estoy haciendo otra cosa y de repente me viene una idea en la cabeza, dice, y no he estado morando, les aseguro que no he estado pensando en eso, estaba haciendo algo y de repente llama por teléfono a tal persona y dile que se comunique, esa persona en una ocasión sufrió de esta situación, de esta enfermedad o de este problema, que se comunique con ella para que le aconseje. Y yo, ¿de dónde salió esa idea? Yo no había estado ni pensando en el problema. Yo estoy segura que esa era la voz del Espíritu Santo diciéndome, ahora que he estado morando yo en la palabra, morando en las cosas que yo tengo que pensar, que es de las cosas del Señor, que es lo que dice la palabra sobre toda mi familia, en lugar de morar en ese problema, ahí es donde, mientras que yo me encargaba de sus asuntos, Él se encargaba de todos los asuntos de mi familia, de esas cosas que me querían robar
la concentración en las cosas del Señor. Y me lo ha pasado no lo he logrado hacer siempre, eso los aseguro. Es algo que todos tenemos que agarrar esa disciplina de decir, no, en el nombre de Jesús, sanidad ya ha sido declarada para este miembro de mi familia. En el nombre de Jesús, depresión no va a ganarle la vida a mi familia. Señor, gracias porque tú le has dado tu paz, tu gozo. Y estoy dando un ejemplo, ¿no? Le has dado tu paz, tu gozo a este miembro de mi familia y depresión no va a ganar. Yo ordeno esa depresión fuera. Yo empiezo a hablar y a declarar cosas buenas para ese miembro de mi familia. Gracias porque le estás poniendo visión a su vida. Gracias y empiezo a hablar. No es para convencerme a mí, sino que estoy profetizando, estoy hablando lo que yo quiero enviarle. Tenemos poder en nuestras palabras y yo pienso que en ese momento, al estar yo declarando de esa manera, es como que estuviese impartiendo manos en esa persona y declarando todo lo bueno que Dios tiene para esa persona, para ese miembro de mi familia. Les aconsejo, no les digo que vayan a predicarle al miembro de su familia, ellos a veces no están en esa condición, pero nosotros mientras que estamos durante el día, en lugar de estar morando en la situación, en el problema, en la enfermedad, en lo que nos dicen, esta semana me llegaban diferentes reportes de diferentes cosas y diferentes miembros de la familia y decía, no, en el nombre de Jesús, no van a tomar mi atención. Eso yo sé que el Señor ya ha declarado victoria y empiezo a dar gracias por todo lo bueno que yo veo en el Espíritu para esa persona. No estoy diciendo, Señor, te pido para que le quites esto, Señor, te pido, no tengo por qué pedírselo, Él ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo para ese miembro de mi familia. La que tiene que ponerse en el lugar correcto soy yo. ¿En dónde están mis pensamientos? Estoy morando en lo que yo pienso de que ese reporte vale más de lo que él ya ha dicho para mi miembro de mi familia o el reporte de la persona que vino a darme el rumor de lo que está sucediendo. Y ahí es donde va la diferencia entre el ámbito natural y ya sea las señales. Estaba dando Andrew un ejemplo acerca de las señales de la radio y la televisión, el microondas, los gérmenes, todos son cosas que nosotros no podemos palpar, pero sabemos que existen. Y no, esas cosas, aunque esas cosas son físicas, no se pueden ver, uno a veces está consciente de la presencia de esas cosas en nuestra vida. De la misma manera, nosotros tendríamos que tratar todas las cosas espirituales, sin embargo, nosotros nos llevamos por esos 5 sentidos. Hace como un año, hubo esta revelación no la recibí yo, sino que fue Pastor Greg Moore, no sé quiénes estén familiarizados con él, pero estábamos un día en una reunión, él era uno del maestro que me habían asignado para ¿cómo se dice? Dame consejo en cuanto a ministerio. Y estábamos sentados en el grupo y él empezó a compartir lo que justamente luego predicó acerca del sexto sentido, como le llamaba él. Y por aquí me pasó, la verdad. Yo dije, eso no sé, Señor, ¿qué crees? ¿Qué opinas? Y cuanto más lo analizaba, entendí mejor de qué se estaba hablando. Y justamente en la mañana quise volver a escuchar su mensaje cuando él predicó en unas ocasiones acerca de lo que él llama el sexto sentido, y déjenme explicar a lo que él se refería. Nosotros, como seres humanos, tenemos 5 sentidos, ¿verdad? El olfato, la vista, los 5 sentidos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros, y vamos a cubrir esas escrituras hoy día, tenemos también la fe. La fe que es la que va no nos ha salvado. Nosotros hemos sido, de acuerdo a Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Alguien pudiera leerlo? Porque puedo yo decir mucho, pero qué es lo que dice la palabra es importante. Si alguien pudiera buscarlo mientras que me explico. Lo que él pidió que se considerara, y yo lo estoy ¿Cuál es considerando. el versículo, maestra? Efesios 2, versículos 8 y 9. Yo debería de sacar mi Biblia, pero estoy ahorita actuando de mi memoria. ¿Le pongo mudo? Para la próxima vengo con mi otra computadora también, porque me faltan más monitores para todo, para poder tener, no quiero perder la vista de los que entran a la clase. Entonces, si alguien pudiera leer Efesios 2, versículo 8 y 9, y díganme, la persona que lo lea, ¿cómo es que nosotros hemos sido salvados? ¿A través de qué o por qué? ¿Cuál es el medio? ¿De quién lo pudiera leer?
Nada, ningún voluntario. Ok. Mami, el volumen. Que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es Amén. toda porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. So, ¿cómo es que somos salvados? ¿Por gracia? Por gracia, por medio de la fe. ¿Eh? Ajá. ¿Es por gracia? No. ¿Somos salvados por medio de la fe? No. Somos salvados por gracia por medio de la fe. Amén. La fe es algo que está involucrado en que nosotros podamos venir a ser salvos. Es algo parte del proceso, es un medio. Y lo que Pastor Greg llamaba era un sexto sentido. Nosotros hacemos la elección. Vamos a morar nosotros bajo los 5 sentidos que llevamos por lo que estamos sintiendo en el brazo, por lo que hemos oído en rumores, por lo que hemos probado en la comida que está malograda y que de repente ya nos envenenó. Ustedes den el ejemplo que quieran. O vamos a escoger ser dirigidos por ese sexto sentido que es la fe, aquello que nosotros no podemos ni tocar, ni ver, ni oír, ni sentir. No, no se puede cubrir, es algo que está simplemente por fe, es algo que eso sucede, es una realidad espiritual, así como hay la realidad natural, hay la realidad espiritual, y es ahí donde nosotros queremos entrar, a ese lugar, no que se le dice un lugar en el aire, sino que existe. Tenemos que convencernos de que existe esa realidad espiritual. Algo que estaba en otro estudio que estaba, me paro haciendo varios estudios y uno de ellos era acerca del amor de Dios. ¿Quiénes saben que nosotros tenemos el amor de Dios? Amén. Lo sabemos por conocimiento en nuestra mente. Dios nos ama. Amén. Podemos dar un montón de escrituras. Pero la idea no es simplemente decir yo sé que Dios me ama. La idea es que llegue ese conocimiento que yo tengo por conocimiento, porque he aprendido que Dios me ama y que yo lo entienda, que lo ponga, no solamente lo deje en mi mente como un conocimiento que he captado, sino que yo pueda entender ese amor. Y ahí es el detalle. El detalle está en que no se quede simplemente en el conocimiento que yo tengo en mi mente, decir yo sé que Dios me ama, sino que empiece yo a aprender más de tal forma que eso se convierta en algo que está tan penetrado dentro de mí misma que yo pueda empezar un tantito siquiera a entender el amor de Dios. Es como dice, de esta manera te amé, entregando mi vida por ti. Es tan siquiera entender el corazón de Dios y cómo nos ama. Pero ese entendimiento no se logra de la noche a la mañana. Es algo que requiere fe. Es algo que requiere caminar no solamente en lo que nosotros estamos viendo, sino en lo que está entrando en nuestro corazón. En la mañana meditaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre conocer algo o conocer a alguien y entender que que existe, entender lo que entre, que se arraigue, que entra a nuestro ser? Y sigo meditando en eso porque dije, Señor, no simplemente quiero saber esto, pero bueno, me estoy saliendo del tema, pero es entender la diferencia entre la mentalidad espiritual y la mentalidad carnal. La mentalidad espiritual libera el fluir de la vida de Dios. Si alguien pudiera leer, creo que todavía no hemos leído Romanos 8:6. 6. Romano. Gracias, mami. Sí, está por acá. Sí, ese ya lo habíamos leído, ¿Sí ¿no? lo leímos? Ok. Sí, Entonces, que la, esa fue la primera escritura, ¿verdad? Esa escritura habla, sí, cierto, habla de los dos. Habla de, ya sea la columna que estábamos hablando acerca de la mentalidad carnal y habla de la columna que habla de la mentalidad espiritual. La mentalidad carnal, ¿qué hace? Detiene el fluir de la vida de Dios.
detiene ese fluir. La mentalidad, y no está hablando acerca de simplemente hechos, incluye todo lo que es nuestra manera de pensar, nuestras emociones, cómo nosotros controlamos todo eso, ¿ok? Ahora, la mentalidad espiritual, ¿qué nos lleva? Nos lleva a vida y nos lleva a paz. El término muerte, no solamente nosotros siempre lo pensamos como algo que es físico, pero es cualquier cosa que sea el resultado del pecado. No se limita solamente al cuerpo, sino también a la depresión, la tristeza, la amargura, la enfermedad, la cólera, la pobreza. En este mundo caído, aún a pesar de que nosotros en nuestro espíritu ya hemos alcanzado ese lugar perfecto como vamos a estar en eternidad, nuestra alma aún está limitada por por el hecho de que vivimos en este mundo caído y nos quiere dominar por los sentidos naturales que produce la muerte. En otras palabras, ya sea la pobreza. Yo no lo había nunca considerado, pero es la verdad. Si el Señor ya nos ha entregado a nosotros todas las riquezas de este mundo y nosotros seguimos caminando con la mentalidad de pobres, esa me cayó a mí, como dicen en México, el 5. Me cayó a mí bien grande porque yo tenía la idea de que si, el ser humilde, el vivir simple, el vivir no teniendo mucho en la vida era una manera de mostrar sencillez, humildad, de que no me importaba nada en lo natural. Y sí es cierto, es buena en el balance, pero saben que no me he dado cuenta que yo caminaba muchas veces en mi vida mirándome como una persona pobre. ¿Por qué? Porque pensaba de que, hey, así es como han sido mis padres, abuelos, bisabuelos y todos los de mi generación. Por consiguiente, yo venía caminando mirándome como una persona pobre porque yo me comparaba con otra persona que tuviera más. Si voy a hacer eso, voy a estar caminando con esa mentalidad pobre, yo estoy limitándome a vivir en una muerte, no voy a decir espiritual, pero estoy limitando en una muerte, vivir en una mentalidad carnal. El Señor ya me ha hecho a mí la cabeza, no me ha hecho la cola. Porque si ya me ha puesto a mí una corona, si me olvide traer mi corona, yo tengo mi corona. Si yo tengo mi corona, si soy la princesa del rey de reyes, y a veces me la pongo para recordármela, no, yo tengo que dejar de mirarme de esa manera y empezar a mirarme como él me mira a mí. El domingo pasado, mi esposo predicó acerca de la fe. ¿Recuerdan acerca? Les di el ejemplo, bueno, de la fe estábamos hablando, pero mientras que él predicaba, sí lo estaba escuchando, pero el Señor me recordaba otra lección y era esta. Pusieron en una ocasión este ejemplo, pusieron a 4 personas. Una persona ilustraba a Dios el Padre. Luego tenemos a Cristo, que si quieren lo pueden poner un poquito más bajito. Y luego tenemos a ti y a mí, el ser humano. ¿Ok? ¿Alguien pudiera leer? ¿Ves? Apocalipsis. Déjame regresar acá, un momentito. Al final, Apocalipsis, ¿qué? Sí, 12, déjame sacarlo un ratito. 12, si no me equivoco, era versículo 11, pero déjame sacarlo. Ya. Voy a cambiar al español, eso ayudaría un La montón. tengo, si gusta. Sí, por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Es que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos y todo lo demás que dice. Pero hay una escritura, si no me equivoco, era la anterior. Déjenme regresar aquí un ratito. ¿Qué número, ah? ¿Qué número estás Versículo hablando? 11, capítulo 12, versículo 11. Ah, ya, capítulo 12, versículo 11. Ok, ahora sí. Sí, y esta no era la escritura que estaba buscando, pero hay la otra escritura, ahorita se me fue de la cabeza, que nos dice que viene el enemigo y él viene y nos acusa. Quien se acuerda de la escritura ahorita se lo voy a agradecer. Viene el enemigo y nos acusa, pero no dice de que el enemigo viene y nos acusa a nosotros. Y nos vamos a poner un ejemplo.
El enemigo no viene y me está acusando a ti, tú eres una mentirosa, tú eres no. El enemigo viene y va delante del Padre y le dice, pero ella es una mentirosa, él es un ladrón, este es un falso. Le dice a nuestro Padre, no se dirige a nosotros, se lo dice a él. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? O vamos a decir padres, ¿ok? Todos tenemos padres, obviamente. Entonces, una cosa que es muy bochornosa, muy apenante, es cuando nosotros traen a la luz un pecado nuestro o un error nuestro delante de nuestros padres, ¿verdad? Que venga alguien y le dice, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar a tu hijo o a tu hija que estuvo robando. Y es como que uno se siente que el mundo se te cayó encima porque la vergüenza es de lo que acaban de acusarnos. Imagínense eso, el enemigo hasta en eso es inteligente o astuto, que no viene a acusarnos a nosotros, sino que va directamente a nuestro Padre como para que decirle, mira, esto es lo que está haciendo. Entonces la figura que les estaba dando es el Padre, tenemos a Jesús, tenemos a nosotros aquí, y a un lado está el enemigo acusándonos ante el Padre. El Padre es tan maravilloso porque el Padre, cuando Él nos mira a nosotros, no nos está mirando a nosotros en ese pecado del cual el enemigo nos está acusando a nosotros. Él está mirando a Cristo porque Cristo está entre Él y nosotros. Está mirando esa obra perfecta que Cristo ha cumplido, ha hecho, ha perfeccionado. Y por más que venga el enemigo nos acuse de ladrones, de mentirosos, de todo lo que quiera acusarnos, mira lo que acaba de hacer hace 5 minutos. Mira, no, Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y futuros. Aún a pesar de que ya hayamos venido a Cristo. Esto no es para que digamos, pues voy a ir y voy a hacer lo que quiera, no. Sabemos muy bien que eso no es, pero es para quitarnos la condenación de que nosotros, Dios cuando nos mira, no nos está mirando en ese pecado, está mirando la obra perfecta de Cristo, nos está mirando preciosos. Amén. Volviendo al tema. Pero espero que esa ilustración a mí me bendijo muchísimo esa ilustración. ¿Qué hice? Algo hice, un ratito. Disculpen. Es el versículo anterior, justo es ¿Era el anterior, ahora. el 10? Sí, sí, ¿Puedes el leerlo, 10. por favor? Sí, claro, dice. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él nos acusa delante de nuestro Dios. Él no viene y nos acusa, él se va y le dice, mira, no. Es que nuestro Padre es maravilloso, nos ama con todo, por eso nos dio la perfecta provisión a través de Cristo. Así que si en algún momento sienten que el enemigo viene y les acusa, ríanse del enemigo cuando venga gente que les están acusando de algo. Porque nuestra estatura no es a la estatura del hombre, nuestra estatura es a la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo está basada en la obra de Cristo. Él ha hecho la obra perfecta. No es en la estatura de lo que el hombre opine de nosotros, no es en la estatura de lo que el hombre quiera que nosotros lleguemos a complacerlos. Es basado en Cristo, amén. No sé para quién era eso, porque eso no lo tengo en mis notas, pero para alguien debe haber sido. Volviendo al tema. La mente puesta en el Espíritu produce vida y paz. ¿Quién puede leer Juan 6:63? ¿Recuerdan que les dije 2 columnas? A ver, aquí nos está hablando de la columna de lo espiritual. La mente puesta en el Espíritu produce vida y produce paz. ¿Quién puede leer? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cuando nuestros pensamientos están dominados de ese problema o ese rumor, y yo sigo hablando de lo mismo porque es un ejemplo, si mis pensamientos están dominados en el problema, en la enfermedad o en la situación que estemos pasando, y yo estoy dándole vueltas y vueltas al asunto, dizque para encontrar la solución, para ver cómo ayudo a esta persona que yo amo, para ver. Lo único que yo estoy haciendo es haciendo que mi mente no esté morando en la palabra que Jesús me ha dado para esa persona. Lo que yo estoy haciendo es tratando de lograr
tomar, la verdad, de una manera bien triste decirlo, pero estoy tomando el lugar de la palabra de Dios por sobre, de que mis pensamientos estén por encima de la palabra de Dios. A eso voy. De que mi manera de pensar, solucionar, encontrar qué hacer y todo eso tome más preeminencia que lo que la palabra de Dios dice para esa situación. Isaías 26, versículo 3. Isaías. ¿Algún otro voluntario? Están preciosas esas rosas, Elizabeth. Disculpen que me distraiga, pero están preciosísimas, rosas rojas. ¿Es de cumpleaños? ¿El cumpleaños de ella? Está trabajando. Ah, ¿ella hace flores? Parece que sí, debe ser una florería. Disculpen que los distraje a todos, pero es que se veía precioso ese arreglo de rosas. Isaías. 26, versículo 3. Y el que quiera leer cualquier escritura en otra versión, si encuentran Isaías. otra versión que dicen, uy, esto quiero compartirlo, hablen. Ya la tengo. Ok. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él nos dará la paz, pero dice ahí, a todo aquel que su pensamiento esté perseverando. ¿En qué estamos perseverando? En pensar en Él, en pensar en lo que dijo en la otra escritura, en las palabras que Él ha dicho. Eso es caminar con una mentalidad espiritual y no carnal. Y que en lugar de que yo esté morando en cómo encontrar soluciones a las cosas o morando de qué es lo que tengo que hacer en el día de hoy y todo lo demás, y estoy tan consumida en todo eso que no doy lugar a meditar en qué es lo que la palabra de Dios dice para la situación o para la gente que estoy yendo a ver. Esa es la diferencia, que nosotros podemos tener la seguridad de que estemos concentrando nuestros pensamientos en Él y Él nos promete a nosotros esa perfecta paz. Conforme tu mente permanece en Él, tu alma se pone de acuerdo con tu espíritu. Y la paz de Dios se libera hacia el alma, se libera a nuestro cuerpo. Y yo estoy convencida que por eso es que a veces empieza uno a sentir eso, esos hormigueos en el hombro, literalmente. Yo les doy testimonio de eso, que cuando me he estresado a tal punto que empezaba a sentir hormigueos en mi cuerpo, empezaba a sentir que subía más de peso, ¿verdad, mamá? ¿Por qué? Porque mi mente estaba consumida en la situación que me estaba estresando. Yo pienso que es porque no estaba dejando ese fluir de la palabra de Dios en mi mente y por consiguiente estaba yo permitiendo que el estrés y la situación estuviese bloqueándome. Y pienso que por eso también hay gente que y no estoy acusando todo eso, pero a mí me ha pasado de que a veces uno se siente tenso y que pasa, me parece que todo empieza de dentro y empieza a flotar hacia afuera y lo que sea que esté sucediendo dentro empieza a repercutir hacia el cuerpo, hacia las extremidades, hacia los músculos. En eso sí estoy de acuerdo con gente que hacen, no sé el término en español, pero que están analizando el cuerpo a través de los puntos de conexión en el cuerpo. Tiene su nombre, ahorita no me sale. Están diciendo, bueno, si tienes tal problema con el hígado, vas a sentir dolores en esta otra parte del cuerpo, o si tienes problemas. Entonces dice, eso se me suena medio raro, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que lo que esté sucediendo en los órganos interiormente, adentro, a veces se ven reflejados afuera con otros síntomas. En eso sí estoy de acuerdo, en que el Señor ha hecho nuestro cuerpo tan perfecto que lo que nosotros no podamos ver con nuestros ojos, los síntomas nos muestran algo que esté sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Y de eso también, eso es un ejemplo excelente. Tu espíritu vuelto a nacer, siempre está en perfecta paz. La cuestión es que le saquemos provecho, que dejemos salir lo que está acá adentro hacia afuera, pero para que eso empiece a fluir, la única manera es que nosotros, como dice esa escritura de Isaías que acabamos de leer, nos concentremos nuestros pensamientos, decidamos, hoy, en este momento, no voy a pensar en esto, ¿qué es lo que la palabra dice? Hacer como una costumbre. Mi Biblia la tengo en todos lados, pero está todas las cosas encima de mi Biblia. Hacer una costumbre de que cada vez que una situación se presenta, en lugar de decir, bueno, empezar a agarrar mi Biblia y ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Y empezar a repetir esta escritura una y otra vez.
¿qué es lo que la palabra de Dios dice? No es qué es lo que yo voy a solucionar, no es qué es lo que esta persona, no. Voy a empezar a, como dice la escritura en Isaías, concentrar mis pensamientos, decidir, dirigir a mis pensamientos en una dirección, no en la dirección hacia adentro, sino en la dirección hacia la palabra de Dios. Amén. Cuando nuestra mente permanece en nuestros problemas, no vamos a lograr esa paz. La paz es una emoción, sabemos, está ligada con nuestra manera de pensar. Si nosotros no tenemos paz, la causa muchas veces no es la circunstancia, no es la persona, es el resultado de lo que nosotros hemos permitido en nuestra mente que deje que domine, y por lo consiguiente a veces hasta el olfato nos afecta, las emociones, los 5 sentidos nos afecta. Entonces está el de nosotros decidir, vamos a dejar que nuestros 5 sentidos decidan, vamos a poner a los 5 sentidos en la columna carnal, ¿ok? Vamos a dejar que esos 5 sentidos dominen nuestras acciones, nuestras emociones, nuestra vida, o vamos a poner en la otra columna, en la columna espiritual, el sentido de la fe. Vamos a dejar que el sentido de la fe sea el que domine esas 5 emociones que sentimos, o 5 sentidos que tenemos. ¿Me doy a entender? Voy a decir, mi fe dice, esto es la palabra, y por mi fe voy a hacer que esto tenga preeminencia por encima de lo que mis 5 sentidos me digan. Los 5 sentidos no son pecaminosos. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es que esos 5 sentidos estén bajo el control. ¿Alguien está levantando la mano? ¿O soy yo? Algo vi en la pantalla. Qué raro. ¿No? ¿Nadie? Rarísimo. Palabra que veo por ahí una mano pasando en la pantalla y no sé dónde De repente salió. era la tuya. Sí, es que estaba haciendo cosas en mi computadora y yo no sé, algo creo que le hice. Bueno, pero era una mano bien rara, bien diferente. No sé si será algo. ¿Qué habré hecho? Lo voy a decir a mi esposo. En fin. Ok. Él tiene que rescatarme. Ok, entonces, Fine. pero bueno. ¿Quién pudiera leer? Recuerda lo que les dije al comienzo, mantengamos presente cuando leamos Efesios, que es una carta que es escrito a creyentes, ¿verdad? ¿Quién pudiera leer Efesios capítulo 4? Vamos a leer no solamente las escrituras que dicen ahí, vamos a leer un poquito más para leerlo en el contexto de Efesios 4. Gloria a Dios. En el comienzo del capítulo 4 está hablando de la unidad que tenemos en el Espíritu y no vamos a cubrir todo eso, pero si alguien pudiera leer del capítulo 17, ya, Efesios ¿por qué no? 4, El ¿no? 24, 17 el 24, capítulo 4. 4, del 17 a 24. Efesios. Es el número 4, el 17. La nueva vida en Cristo. Bueno, no sé, debe ser el título que está en tu Sí, Biblia. dice Sí. así. Sí, eso es. Gracias. ¿Quieres leerlo, mami? Sí. Ok. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como, un ratito del otro lado, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. So dice, afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles. Ay, disculpen, ya sabía que pasar a la... Disculpen, un ratito, disculpen. Una venía a tocarme la puerta y la perra va a ladrar, pero un ratito. Jenny. Ok, disculpen, ya salió. Ok, entonces lo que está diciendo aquí es que ya no andemos como andan los gentiles. Está diciéndoselos a los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo a mí que aún a pesar de que nosotros podamos ser creyentes, que tengamos el Espíritu de Dios, nosotros podemos caminar como creyentes carnales y no espirituales, ¿verdad?
Dice aquí que ya no andemos como andan los gentiles en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, yo les animo si quieren hacer un estudio más a profundo sobre eso. Habla acerca de caminar, permitir que nuestra mente, nuestros pensamientos sean los que estén tomando la preeminencia, que estén teniendo el orgullo de decir que mi mente piensa, tiene control sobre todo. Eso es la vanidad de la mente. En este contexto, el gentil era alguien que no era un judío, alguien que no tenía una relación del pacto de Dios. Dicho esto, los incrédulos no usan sus mentes para percibir verdad espiritual. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Los incrédulos, la gente que es incrédula, no usa su mente para percibir la verdad espiritual. Porque miren lo que dice en el Efesios 4:18, lo que mi mamá leyó, entenebrecidos en su entendimiento, está nublado. Segunda de Corintios, en la mañana, estaba yo revisando lo que iba a ocurrir hoy día y mi esposo me dio una escritura así, él sin saber en lo que yo estaba leyendo y estudiando, dice, según, déjame, yo pienso que sí era, acá está, gloria a Dios, no, pero seguramente que sí lo apunté y estoy bien. Segunda de Corintios, estaba leyéndose el versículo equivocado, capítulo 4, versículos 3 y 4, lo voy a leer. Gloria a Dios, gracias Señor. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está hablando, el evangelio sabemos que es irresistible, amén, es precioso, ¿verdad? Pero también está hablando de la obra que el enemigo hace en el entendimiento del incrédulo. Tienen están esa palabra, tienen ese velo, la vista la tienen cubierta, amén. Sí me doy a entender en el término, que ahorita se me fueron los términos en español, no sé por qué no me acordé. Entenebrecidos, gloria a Dios, gracias Señor. Entenebrecidos en su entendimiento. Cuando leí esa escritura, justo él me mencionó 2 de Corintios, y es cierto, ese entenebrecimiento o esa nube no existe solamente, sí es cierto, el velo se nos lo ha quitado cuando nosotros hemos venido a Cristo, amén. Pero podemos continuar entenebrecidos, adormecidos, cuando estamos caminando carnalmente. Yo he sido cristiana por muchos años, pero hubo un tiempo en el que yo no caminaba con el Señor como debía. Y cuando el Señor me seguía atrayendo hacia Él, y yo por fe me acerqué al Señor para responder a su llamado, pero no lo sentía, mis 5 sentidos no sentían nada, no podía oír la voz del Espíritu Santo como antes. ¿Y qué era? Estaba entenebrecida. Es como que le sucede, ustedes escuchan muy comúnmente que la gente dice, oh, yo me he puesto muy dura para no dejar que esta mala situación, me vaya a dañar el corazón, y uno a veces hasta se enorgullece de estar más, no diría que amargada, pero más, ¿cómo dirías, mamá? Que uno trata de mostrar que está bien fuerte, ¿verdad? Entenebrecido. Entenebrecido. Gracias. Y no es algo de qué sentirse enorgullecido. Yo pienso que esta semana una chica me decía, discúlpame que estoy llorando. Lloraba y lloraba, y le digo, yo sé lo que es haber regresado a Cristo y querer llorar, pero estaba tan entenebrecida, estaba tan endurecida, esa es la palabra, ese Señor, estaba tan endurecida que tomó un tiempo para que, aún a pesar de que había regresado a Cristo, mi corazón nuevamente, ese corazón se hiciera más tierno, que no esté tan endurecido. Sí, y es el enemigo que nos va cubriendo esos ojos, y esas capas se van quitando. Y eso me recuerda, el amor de Dios es como esa rosa, y creo que se los he dicho ya varias veces. Cada vez que hablo del amor de Dios, yo me imagino la rosa, que tiene muchos pétalos. Nosotros decimos, esa rosa es preciosa, es una rosa con todos esos pétalos. Y si vamos quitando un pétalo a la vez. Oh, yo dije, wow, a mí. Exacto, esa rosa, vamos sacando ese pétalo,
nos va mostrando un poquito más del amor de Dios, del corazón de Dios, lo que está ahí adentro. Amén. Y de esa manera es también como nosotros, como Dios nos va quitando a nosotros esas nubes, esos diferentes capas que venimos trayendo de estar endurecidos en el corazón. Nos quedan 5 minutos y no llegué ni a la mitad, pero esa es la idea. ¿Alguien quiere compartir algo? Porque creo que hoy día hablé, pero es que hay tanto para compartir en esto. ¿Hay alguien que quiera compartir algo acerca de lo que hemos hablado? Pues yo quisiera decir que de nosotros depende mucho que el corazón se vaya ablandando si nos metemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esa es la forma en que nosotros vamos a abrir la llave para que nosotros podamos, el corazón se empiece a ablandar, ¿verdad? Porque pues en realidad yo conozco un Dios que no nos quita lo que es nada, al contrario nos da. Sí, amén. ¿Verdad? Porque él en su palabra dice que nosotros vayamos desechando, como dijo usted, a veces está uno tan amargado, o sea, el ser humano, que uno hay que renunciar a esa amargura para poder vivir una vida diferente al carnal, ¿verdad? Porque cuando nosotros no tomamos la decisión de verdaderamente tener conciencia, como siempre lo he dicho yo cuando estamos en la mañana, que Dios nos manda a que mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente. Entonces es el mandato que le dio a Josué, pero yo siempre cuando lo oigo siento muy recalcado a mi vida y eso es lo que me hace a esforzarme a veces que realmente pues uno no tiene ni ganas de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo nomás eso quería compartir, pero pues gracias a Dios que tenemos la ayuda del Espíritu Santo que todavía nos habla para decirnos, mira, ¿verdad? Amén. Eso es todo. Amén, gracias. Sí, eso es muy, muy cierto. Y volviendo al tema, estábamos hablando antes acerca de la diferencia entre el conocer y el entender. El entendimiento es cómo vamos a aplicar ese conocimiento. Podemos nosotros decir que sabemos del amor de Dios, podemos decir que sabemos del que Dios nos ha dado a la presencia del Espíritu Santo, pero tenemos que llegar a ese punto en el que nosotros decidamos que el sexto sentido de nuestra fe sea el que tenga preeminencia sobre los 5 sentidos de nuestra carne, para que nosotros estemos pasando de meditar en la palabra de Dios. Al hacer eso, estoy juntando todas las escrituras, al hacer eso nosotros estamos permitiendo que esa palabra de Dios nos esté trayendo la vida y la paz que Dios nos ha prometido. Amén. Empezar a masticar ese conocimiento al punto que se convierta en entendimiento, en algo no solamente del amor de Dios, sino de todo lo que Él habla de nosotros. Y al hacer eso, las soluciones van llegando. Yo les aseguro, las ilusiones y la vida que estamos llevando día tras día, empezamos a cambiar nuestra manera de responder a la situación, responder a lo que nos dicen, empezamos a encontrar de que nosotros no tenemos que encontrar la solución a las cosas. Y eso va para muchos de nosotros que estamos ministrando. A veces tenemos la idea de que porque estamos ministrando a gente tenemos que tener las soluciones. Nosotros no tenemos que encontrar las soluciones. Es el Espíritu Santo el que las va a traer. Pero si yo me voy a quedar con la carga de lo que estoy ministrando a la persona, de lo que me está diciendo que está sucediendo, yo estoy tomando el lugar del Espíritu Santo. Entonces, eso es para alguien que está aquí. Algo que nos entrenaron mucho era cuando yo oraba por la gente en las líneas, nunca me quedaba con la carga que me habían dado para orar en mí. Cuando yo colgaba el teléfono, yo tenía que entregárselo al Espíritu Santo y no meditar en lo que me acaban de contar o me acaban de decir. Ya se lo entregué, ya lo oramos, él sabe la situación, no está de mí en tratar de encontrar soluciones o en tratar de ayudar a esa persona a cómo resolver la situación. Simplemente es el de unirme en oración, en acuerdo, y qué es lo que la palabra dice acerca de esta situación, para que esta persona esté meditando en esa escritura, no meditando en mis palabras.
Amén. Y yo quiero mencionar algo de Sí. Filipenses 4:6. El Señor dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Digo esto porque yo uso bastante esto. Lo uso para mi vida personal. Sí. Tengo un problema, me pongo a orar y a pedirle al Señor y uso esta palabra de Filipenses 4:6 para hacerme recordar que el Señor está en poder de todo. Él soluciona todos los problemas de salud, de dinero, todos en general. Él es el dueño del oro, la plata y todas las cosas del mundo. O sea, tengamos eso presente, de que Él nos va a solucionar nuestros problemas. Amén. Amén, mami, terminaste con una escritura excelente, perfecta para esto. Vamos a terminar en oración. ¿Quién quisiera cerrar en oración hoy día? Hermana Teresa o como no la veo, no sé. ¿Puede cerrar en oración? Amén, amén. Ok. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, porque la verdad, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, en la forma, Señor, que tú nos estás hablando, que nos estás enseñando, Señor. Muchas gracias, Señor, cosas que la verdad son muy valiosas, Señor, para que nosotros en un momento dado, Padre, no nos quedemos con ellas, Señor, y sino que sigamos adelante, Señor, también nosotros, Señor, viendo la necesidad, Señor, que hay en las demás personas, Señor, y transmitir, Señor, toda esta rica enseñanza. Te damos muchas gracias, Padre, en estos momentos. Y bendecimos, Señor, a esta maestra, Señor, que tú, Señor, nos has otorgado, Padre. Muchas gracias por cada uno de los presentes que estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar lo que tienes tú para nosotros, Señor, cada 8 días. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Adiós, tengan buena semana. Bye. Bye.